Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sesión de Club de Lecturas, la número 248, hoy que es 25 de marzo de 2023. Y me he vestido para la ocasión porque es una ocasión muy especial, esta sesión dedicada a un genio del arte, Vasily Kandinsky, y su libro Punto y línea sobre el plano, contribución al análisis de los elementos pictóricos, que, bueno, voy a intentar que sea una sesión muy visual, por eso lo llamé debate visual, y que es un poco un experimento. Si funciona bien, me gustaría hacer más debates visuales y quien se anime también lo haga. Y bueno, antes de empezar, no sé si hace falta que digamos, sí, creo que sí, los nombres y dónde está cada uno, comenzando por Chantal. Estás en mute. Hola, bueno, ya me conocen, soy Chantal y estoy aquí desde la Navata Galapagar, en Muy España. bien, gracias. Pepa, Yo soy Pepa y estoy en Villanueva de la Cañada, cerca de Madrid. gracias. Joan, John Viaplana, Arenys de Munt, a 40 kilómetros al norte de Barcelona. muchas gracias. Carmen, Hablo desde Pozuelo del Alarcón, un pueblo de la provincia de Madrid. gracias. Rebeca, Buenas tardes. Estoy en Rubí, a unos 45 minutos de Barcelona. genial. Y Alfredo. Ah, bueno, Hola, tenemos. Alfredo Yofroa, de Laja, Chile. Gracias. Y Virginia. Virginia de Galapagar. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla hoy. Voy a compartir prácticamente toda la sesión, salvo en los momentos en los que hago preguntas, que saco la imagen, ¿vale? Muy bien. A ver esto, ¿dónde estamos? Lo veis, ¿no? Ujú. A ver si soy capaz de ampliar esto. Vale, pues Vasily Kandinsky, una pequeña bio. Nació en el 1866 en Moscú, murió en el 44 en Francia. Fue un pintor ruso que también teorizó sobre arte y hoy vamos a ver su teoría, o parte de ella. Se lo ha considerado como uno de los precursores del arte abstracto en pintura, aunque se ha demostrado que otros artistas iniciaron esta forma de hacer arte no figurativo, como por ejemplo Hilma af Klint y Georgiana Houghton, entre otras, ya a finales del siglo XIX, ¿no? Pasó su niñez en Odessa, donde se graduó en la Escuela de Arte Greco. Se matriculó en la Universidad Estatal de Moscú, donde estudió Derecho y Economía, tras lo cual empezó a ejercer con éxito su profesión e incluso le ofrecieron un puesto de profesor de Derecho Romano en la Universidad de Dorpat. Es decir, que él iba muy encaminado en lo que sus padres esperaban de él. Sin embargo, decidió comenzar a estudiar pintura cuando tenía 30 años. Eso implicó también una separación de la mujer con la que estaba y un gran cambio de rumbo en su vida, muy, muy bestia a esa edad. Es decir, se trasladó a Múnich, porque Múnich estaba sonando como una capital artística en 1896, em, y allí se formó en la escuela privada de Anton Asbe primero y luego en la Academia de Bellas Artes de Múnich. Regresó a Moscú en 1914, después del estallido de la Primera Guerra Mundial. Tras la Revolución Rusa, se convirtió en un gran conocedor de la administración cultural de Anatoly Lunacharsky, que era el comisario de educación del soviético, digamos, y ayudó a fundar el Museo de Cultura de la Pintura, es decir, que al principio tuvo una involucración. Sin embargo, poco a poco su perspectiva espiritual fue siendo cada vez más considerada como ajena al materialismo argumentativo de la sociedad soviética y fue perdiendo lugar y le fueron haciendo el vacío y se fue de vuelta a Alemania, donde retornó en 1920. Y allí consiguió una oportunidad genial, que fue entrar como profesor en la Bauhaus, esta escuela de arte y arquitectura, donde empezó a dar clases en el 1922 hasta que la cerraron los nazis en el 33. En ese momento se trasladó a Francia, donde residió el resto de su vida
y consiguió la ciudadanía francesa en el 39 y además hizo gran parte de su obra, sus obras más famosas, ya estando en Francia, ¿no? Bueno, el otro gran trabajo intelectual que tiene escrito Kandinsky es Lo espiritual en el arte, que lo puso en contacto con la Berliner Secession en 1902, una asociación de artistas en torno a pintores como Klimt, Leistikow, Liebermann, etc. En esta época el negocio del arte se asemejaba a una época marcada por la pintura hacia los temas de la naturaleza, pero también con rupturas hacia la abstracción, de modo que no faltaban divergencias y diferencias sobre lo que valía la pena exponer. Y bueno, él fue siempre muy activo y siempre estuvo armando grupos, ¿no? En el año 1906 armó El Puente, Die Brücke, un grupo de artistas. Al año siguiente una asociación de artistas, que es la Neue Künstlervereinigung, algo así, en Múnich, junto a Franz Marc, y luego de allí surgió otro gran grupo muy conocido que es el Jinete Azul. Los viajes a París e Italia pusieron a Kandinsky en contacto con los esfuerzos estilísticos de la ciudad, con el cubismo y el fauvismo, y contribuyeron a que su pensamiento se ocupara cada vez más de la cuestión sustancial del arte moderno, a saber, la función del cuadro en un mundo que había sido presa del materialismo, ¿no? Todos los medios pictóricos convencionales no le parecían tan inmateriales como para anular la materialidad de la realidad. Para Kandinsky solo la música era capaz de superar esta materialidad sin tener que apoyarse en lo representativo. Sus imágenes se volvieron cada vez menos representativas y así surgió una nueva orientación independiente hacia el juego diferenciado de colores y formas rítmicas. Y bueno, hizo exposiciones en Múnich, en Zúrich, en Estados Unidos y en Moscú. Fue siempre muy inquieto, muy ágil con esta nueva orientación y en busca de su autodescubrimiento. Después de sus etapas en Moscú y Berlín, se trasladó a Weimar en el 22, donde empezó a dar clases en la Bauhaus, porque lo invitó Walter Gropius, el director. Conoció a otros artistas importantes como Lionel Feininger, eh, bueno, y fundó el grupo también de artistas Los Cuatro Azules con Paul Klee y el pintor ruso Jaulensky. Es decir, que es un tipo muy activo y siempre asociándose a gente, ¿no? Cuando la Bauhaus cerró en el 33, se mudó a París y allí conoció a otros artistas importantes como Delaunay, Leger, Miró, Mondrian, Arp, ¿no? En el 37, y aquí vemos una foto, los nacionalsocialistas... Acotizante, por favor. Perdón, hay alguien que tiene el micrófono abierto, si lo podéis cerrar, por favor. En el 37 los nacionalsocialistas difamaron sus obras y más de 57 pinturas fueron confiscadas y retiradas de los museos alemanes. Bueno, digamos, los nazis organizaron una exposición que se llamó Arte Degenerado. Aquí la vemos a Hitler visitándola para ridiculizar y censurar el arte de las vanguardias. Luego de esto secuestraron todas las obras. Y pasamos al libro. Esta es la portada original que diseñó el propio Kandinsky y que ya se ve aquí una idea un poco teórica de formas. Es del año 1926, es decir, que él había empezado como profesor en la Bauhaus 4 años antes y es evidente que estaba desarrollando una teoría y la estaba plasmando y eso era parte de su curso. Hace una advertencia al principio del libro y dice que comenzó a escribir este libro durante los primeros 3 meses de la Primera Guerra Mundial y lo completó 10 años después. Es decir, que, claro, digamos, lo completó cuando entró en la Bauhaus. Es decir, entró en la Bauhaus y siguió con la reflexión. Nos advierte que las ideas que aquí presenta sobrepasan la pintura y el arte en general y son el primer paso hacia la construcción de unas ciencias artísticas. Lo define como un método analítico con consideración de los valores sintéticos. Bueno, vamos a encontrar en el libro muchísimas frases muy de este estilo que encontramos en las exposiciones y a mí me encantan, vuela muchísimo con el lenguaje. Y yo quiero hacer una pregunta, porque lo que dice al principio es que él quiere desarrollar un método científico, prácticamente, en el cual el arte no sea arbitrario, sino que haya como unas reglas o unas normas o un modo de análisis con una base científica. Y yo pregunto, ¿son compatibles la ciencia y el arte?
Voy a parar de compartir. O estamos hablando del agua y el aceite. Carmen. Mute, estás apagada. Nada, que me voy a romper el hielo porque no se anima nadie. Mira, ¿son compatibles la ciencia y el arte? Empezando por los productos que utiliza el arte de la pintura. Es necesaria la ciencia para pintar, porque ahora mismo todas las pinturas que se utilizan son sintéticas y están fabricadas con productos químicos, con lo cual es imprescindible la ciencia para poder pintar hoy día. Bien es verdad que, bueno, si nos retrotraemos a las cuevas de Altamira, por ejemplo, pues vemos que se han utilizado arcillas, barros, y que en aquella época pues no era. Yo estoy deseando ver la película del que acaba de morir, de Carlos Saura, porque van a analizar la pintura desde las cuevas hasta el graffiti, y debe ser muy interesante. Ujú. Y luego, me imagino que tú lo preguntas en el sentido de si hay unos parámetros o se pueden establecer unos parámetros para pintar en sí. Pues los hay, porque el propio estudio de Bellas Artes te impone pasar por una serie de requisitos figurativos, como son copias de bustos, copias de caras. Eh, entonces hay unos parámetros para pintar muy estrictos que luego se rompieron con la abstracción. La abstracción rompió Ujú. todo, todo el sistema clásico. Primero los impresionistas rompieron ya ese sistema clásico, aunque seguía estando en el centro del lienzo, seguía estando el punto de mira del espectador. Ujú. Eh, si te refieres a que Kandinsky buscaba otros elementos científicos para su pintura, pues sí, efectivamente, él buscaba otros elementos que unieran la pintura con la espiritualidad que solo podía en ese momento justificarla la música, ¿no? Él mismo lo Ujú. dice en el libro. Entonces, bueno, pues hasta ahí puedo hablar. Vale, gracias, Carmen. Pepa. Para meter baza un poquito y por asociación de ideas, ¿no? Yo creo que, o pienso que pueden ser complementarias la ciencia y el arte, no son excluyentes y son compatibles, incluso creo que pueden complementarse entre sí, ¿no? Luego también habría que distinguir el arte en los distintos tipos de expresión que tiene el arte, ¿no? La música es matemáticas, ¿no? La música tiene un contenido matemático muy importante, ¿no? Y si no, solo hay que escuchar la música de Bach para darte cuenta de que eso tiene algo especial. La expresión plástica, pues quizás ahí, como dice Carmen, el predominio del arte figurativo durante tantos siglos ha condicionado mucho la imposibilidad de que la ciencia aporte nada, ¿no? En ese aspecto de las artes plásticas. Pero yo pienso, por ejemplo, en Leonardo da Vinci, que fue un artista maravilloso y un artista increíble, y al mismo tiempo era un científico, autodidacta, pero un científico. Él tenía curiosidad científica. Su curiosidad por el cuerpo humano era una curiosidad científica, ¿no? No era una curiosidad artística, aunque luego lo utilizara para elaborar los cuerpos que quería representar, ¿no? También me parece que la astronomía también puede haber influido mucho en la expresión artística, la contemplación de los astros, la contemplación de los planetas, todo eso tiene algo de arte, tiene algo Ujú. de belleza especial. No es una creación humana, pero ahí hay arte, ¿no?
qué expresión artística más maravillosa que un cielo de noche en verano, ¿no? Eso está ahí, ¿no? Pero ahí también interviene la ciencia. Y luego también habría que valorar hasta qué punto el utilitarismo, la filosofía del utilitarismo, apartó un poco o intentó separar la ciencia del arte, ¿no? Y luego el racionalismo primero. Ahí hay como si hubiesen querido desgajarlo. Lo mismo que querían desgajar la razón de las emociones, yo creo que querían desgajar la ciencia del arte, pero pues han existido grandes científicos que también han tenido su beta artística, como Einstein, que le gustaba, que era un buen ejecutor de música. Pues eso, no es que sean compatibles, es que yo creo, no es que sean incompatibles o compatibles, es que yo creo que son complementarios, son dos conceptos que se pueden complementar, nada Ujú. más. Bueno, yo quiero decir, me doy la palabra, que él, digamos, y lo expresa a lo largo de todo el libro, él lo que quiere es desarrollar una suerte de teoría, eh, de modelo teórico que no sé hasta qué punto permite explicar la obra de arte o la permite generar también, como con unos conceptos, y eso es lo que él considera un método analítico que tiene una raíz científica, o si, en otros casos habla directamente de método científico. Lo compara con otras artes que están más avanzadas en ese sentido y coincide con lo que está diciendo Pepa, con la música, o por ejemplo también lo compara con la arquitectura, que tiene claramente un componente tecnológico y científico, digamos. Y bueno, y quiere llevar a ese plano, a ese mismo nivel, a la pintura. En fin, vamos a seguir avanzando entonces. Vuelvo a compartir y seguimos, porque tenemos mucho desarrollo. Bueno, el libro está basado como en pequeños subcapítulos, ¿no? Cada uno con un concepto y su desarrollo, ¿no? Entonces, hay miles de términos. Yo empecé haciendo este resumen, intentando sintetizar cada uno de ellos, luego me di cuenta que era absurdo, porque iba a estar la vida haciéndolo. Entonces al principio está un poco más así en detalle, pero bueno, para que os deis cuenta de cómo está montado el libro, luego hice una síntesis más genérica sin ir a cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, bueno, una de las primeras ideas de este método analítico que él plantea eh, es que hay dos modos de observar cada fenómeno en la realidad, desde el exterior o desde su interior, ¿no? Entonces, él da el ejemplo, por ejemplo, de cómo cambia el sonido ambiente que uno siente cuando uno está metido dentro de un cuarto y de repente abre la puerta y sale al exterior. Esa misma diferencia de interior y exterior, él la dice que existe en la obra de arte. Es decir, que la obra de arte tú la ves desde el exterior y tienes una sensación, pero si te logras meter en el interior, es totalmente distinta a la percepción. Y el análisis que él plantea hacer es el puente hacia la pulsación exterior de la obra de arte. Yo creo que es el puente entre el interior y el exterior. Pintura y otras artes. La investigación analítica en pintura está retrasada respecto a la música o a la arquitectura. Esto es lo que hablábamos antes, porque estas ya poseen sus teorías y una base científica. Teoría. La pintura ha evolucionado mucho en las últimas décadas, dice, pero solo se ha liberado del academicismo recientemente, ¿no? Y este es el tipo de academicismo al que él se refiere, ¿no? Este es un ejemplo de pintura academicista francesa de la segunda mitad del siglo XIX, jóvenes griegos poniendo dos gallos a pelear, o pelea de gallos, de Jean-Léon Gérôme, 1846. Eh, Esta es la pintura que reglaba la academia y, y bueno, esa era la teoría que había hasta ese momento. Elementos. Dice Kandinsky que cada arte tiene dos tipos de elementos, los básicos, que le son imprescindibles, y los secundarios, que aportan diferencias de matiz. Y este libro se va a centrar en los básicos. Esa es otra cosa que reitera mucho. Yo aquí voy a ir es como el primer paso de esta nueva ciencia.
Luego otros tendrán que desarrollarlo mucho más. En épocas anteriores, la pintura tenía una teoría aportada por la academia, justamente. Y la nueva teoría de la pintura liberada, esta es la que él trae, está por formularse. Y este libro es un aporte en ese sentido. El impresionismo ha marcado el punto de inflexión, y eso sí que lo dicen todas las biografías de Kandinsky, que cuando él vio a los impresionistas, pues sencillamente voló. Historia del arte. La primera tarea de la nueva ciencia artística, insiste con su concepto, es hacer una historia del arte que responda a tres preguntas: el procedimiento, el ritmo y la necesidad de un cierto desarrollo. Es decir, que en cada estilo, ¿cómo fueron estas tres cosas? Descomposición. Kandinsky llama a descomponer el arte antiguo para extraer enseñanzas sin miedo que se puedan aplicar en el nuevo arte. Dos fines. La nueva ciencia artística tiene dos fines: ciencia pura y ciencia práctica, intuición y cálculo. Esta es otra dualidad que se mantiene en el libro, que es teoría y práctica, que era la aproximación que tenía la Bauhaus. Era teoría y práctica. Camino a la investigación. Kandinsky reconoce tres etapas en una investigación. Primero, el examen de cada fenómeno por separado. Luego, la oposición de los fenómenos entre sí. Por último, las conclusiones deducibles de las dos etapas anteriores. Y dice que en este libro, por falta de tiempo, se va a centrar solamente en los dos primeros. Es decir, que las conclusiones se sacarán en otro momento. Tema del libro. Dice, su trabajo se limitará a analizar los elementos gráficos básicos. Primero en abstracto, es decir, aislados de la superficie de aplicación. Y segundo, sobre la superficie material, interactuando con las propiedades básicas de esta, es decir, con la materia. Dice, pero lo anterior, esta es una cita, pero lo anterior se tratará apenas en el marco de una investigación fugaz, como intento para las investigaciones de la ciencia artística y de probarlo en su aplicación. Aquí yo puse una imagen de uno de los talleres de la Bauhaus, prácticamente al año de haberse abierto, es el taller de metal. Y aquí hago la segunda pregunta, que es: Kandinsky aboga por una nueva ciencia artística con una finalidad teórica y otra práctica, ¿no? ¿Cómo se relaciona esta visión con los postulados de la Bauhaus, donde daba clases al publicar el libro? Y esto nos remite al libro que leímos, de 150 años de arte moderno, ¿no? Voy a parar de compartir. ¿Quién se anima a...? Bueno, si nadie se anima, yo sí. Pero yo no quiero estar hablando solo todo el tiempo. Pero puedes decir la idea que trasladas con esa pregunta, porque es que la idea Sí, ¿de de dónde crear, viene? ¿De dónde viene? no, la Eh, idea de crear un sistema para producir arte o para interpretar arte es muy distinta, ¿no? El interpretar arte sí que tiene una sistemática que lo conocen muy bien los guías que te llevan por los museos, ¿no? Pero otra cosa es lo que él pretendía, eh, que era crear arte, dándole un significado a los colores y a las formas geométricas. Entonces, él se inspiraba mucho oyendo música a la vez que pintaba y, y definió que el color amarillo era pacífico sí, sí, ya y vamos a que llegar a todo eso. Sí, sí, y sí. que el círculo era una expresión del alma humana, de la paz, como de la paz, el círculo. Y bueno, pues eso son cosas que, que él, como estaba en la Bauhaus, me imagino que Gropius le diría: oye, que tú eres profesor de Derecho, pero que aquí tienes que decir otras cosas, que esto no se sustenta con ser profesor de Derecho, tienes que, si estás desarrollando un arte, pues, pues buscar una originalidad o algo, porque la Bauhaus era lo que pretendía, tener originalidad y utilidad en todo lo que hacía, ¿no? Es Era que un, justamente a eso me refiero, Carmen, porque em,
él está todo el tiempo hablando de las dos patas, teórica y práctica, y la Bauhaus era exactamente esa aproximación, ¿no? No era Claro. un arte abstracto, era un arte aplicado, un arte que tenía una salida en productos concretos. Y si recordáis en el libro 150 años de historia del arte moderno, los orígenes de la Bauhaus vienen de que estaban observando cómo había sido de exitoso el movimiento de Art and Craft en Inglaterra, que les había dado mucho éxito a nivel industrial, y cómo podía hacer Alemania para competir con Inglaterra y desarrollar una industria también, pero con un gran componente artístico. Y ese es el trasfondo, que es algo que ellos llamaban la Werkbund, que era toda esta teoría de juntar el arte y la aplicación práctica, Y y ese los es el oficios. trasfondo, y los oficios, y ese es el fondo de la Bauhaus, y yo creo que en el libro se ve que él está imbuido de esa aproximación. Es decir, que ahora vamos a llegar a algunos capítulos en los cuales él habla de las técnicas concretas de, de reproducción, de impresión, es decir, que siempre hay una parte de materialidad. Lo que Eh, está claro bajo mi punto de vista, Jorge, es que las teorías de él no han triunfado en la pintura, no han sido de aplicación. Él creó una serie de teorías que aplicó a su pintura, pero ahí se quedó. Kandinsky es original porque pinta estas figuras geométricas, luego derivó a animales marinos, mucho color. Vale. eh, Vamos a ver un montón de cosas, Carmen. Te pido que te contengas un pelín. Bueno, como no hablan los demás, No, ya sé por eso, pero tampoco se trata de eso, ¿no? Porque si no, claro, pero si tú desarrollas la pregunta podremos opinar todos, pero si haces una pregunta y no sabemos de qué va, pues entonces yo, que soy muy habladora, pues me tiro al Mm, río, porque esto no sea un debate aburrido y un debate no, como tú por dices, eso. que hables tú solo, ¿no? No, yo no quiero hablar solo, pero me gustaría que hablen los demás también. Es decir, no solo Pues ni... animaros, por favor. Exacto. Pepa, me dirijo a ti porque eres mi amiga, pero Es que estoy un poco perdida. Déjame que me vaya Vale. enterando un poco. Venga, sigamos avanzando y van a ir saliendo más ideas. Bueno, aquí ya entra en el primer gran capítulo, que es el punto. Este libro tiene tres grandes capítulos: el punto, la línea, el plano, que son los tres elementos básicos. Eh, el punto geométrico es el origen, dice Kandinsky, es el cero, es lo indivisible, es la mayor concisión. Es un puente entre la palabra y el silencio también, y ahí lo asocia al punto en la escritura, ¿no? Que dice el significado intrínseco del punto en la escritura es la interrupción, pero también es el enlace entre dos componentes. En su exterioridad es el elemento práctico más simple, que hemos aprendido a interpretar desde niños. El signo exterior se vuelve costumbre y oscurece el sonido interior del símbolo, dice. Lo interior queda amurallado dentro de lo exterior. El punto pertenece al estrecho círculo de los fenómenos cotidianos con su nota tradicional, la mudez. Y aquí yo he puesto la composición 8 de 1923, es decir, más o menos unos años antes de que él escriba el libro, y hago la siguiente pregunta, que es: para Kandinsky el punto expresa silencio, relacionando la forma pictórica más elemental con un sonido. Y aquí ya se empieza a ver toda esta relación entre su pintura y la música. ¿En qué medida la música puede ser la fuente de inspiración de su obra? ¿Qué sonidos o músicas te sugiere el cuadro que estamos viendo aquí delante? ¿Es posible asociarlo con alguna música en particular? Voy a parar de compartir. ¿O queréis que comparta para poder ver el cuadro? Sí, compártelo. Bueno, que ya lo conocemos, creo, todos, ¿no? Pero Sí. Pepa, Pues, ¿con qué música asociamos esto? Schönberg. Schönberg, por ejemplo. Y por sí que él lo ejemplo. escuchaba. A él lo escuchaba. Sí. Schönberg.
No escuchaba también a Stravinsky. Stravinsky. Y no fue de Stravinsky, si no mal recuerdo, o me estoy equivocando, a ver, que mi memoria anda muy mal últimamente, que es justamente cuando está con, no recuerdo qué obra de Stravinsky, que es cuando empieza a, a desglosar su pintura, basándose en los sonidos de la orquesta. Ujú. De hecho, creo que lo comenta, ¿no? En el libro de 150 años, ¿no? Sí, 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 Juntos, ¿no? en ese libro, Ahí, exacto. Pues es bueno, un poco como el jazz, ¿no? A mí me gusta mucho el jazz y el jazz y el jazz fusión y siempre estoy escuchando, intento escuchar por separado, igual que la música clásica, también me gusta bastante, e intento escucharla y voy intentando captar los sonidos de los diferentes instrumentos y cuando veo esta obra me recuerda también, puede ser eso, puede ser, a mí también, ¿no? Como tengo la referencia a la música clásica de Stravinsky, de lo que comentar, de lo que leí, por eso no me quiero ir por ahí, pero por ejemplo, si yo pienso en jazz, ahí también me En ujú, inspira. estos años había una música muy especial que era estadounidense, pero que Stravinsky la desarrolló, que era el ragtime. ¿Os ujú, suena el ragtime? sí, También sí, por ahí, por el ragtime podía ir un poco, ¿no? Pero vamos, puede yo ser, de primer golpe de vista, Schoenberg. sí, Después sí, Stravinsky, en lo que rodea, en los círculos que están rodeándolo, sí, Stravinsky. Y Stravinsky descomponiendo el ragtime también. ajá, Y luego hay vale, a una ver, cosa perdón, que es quería que hay manos comentar. pedidas, pero sí, Ay, a ver, perdón. no, bueno, vale, Yo ya cierro, ¿vale? venga, Rebeca y luego Carmen, No, estaba disfrutando de lo que estaban diciendo, lo siento mucho. Yo lo que quería, o sea, aportar de lo poco que sé, es que primeramente agradecer a alguno del grupo compartió en WhatsApp el link de Google Art sí, interactivo. sí, yo lo puse, Entonces, exacto, muchas gracias, Jorge. Pues lo había descubierto hace algún tiempo, pero la verdad es que lo había olvidado y ya que lo pusiste, pues yo también me puse con ya que estábamos hablando de Kandinsky y que íbamos a hablar del libro, pues empecé a ver un poco de todo lo que Google Art nos presentaba y vi justamente este cuadro y cuál era la representación musical de este cuadro. Y la verdad es que me parece muy interesante cómo cada uno de estas figuras, de esta representación artística, puede tener una variedad tan increíble, o sea, una interpretación tan increíble en la música. mm, Claro, aunque aquí me gustaría aportar, o sea, más bien desde mi perspectiva de que no sé tanto del arte, me encantaría saber muchísimo más y se puede decir que soy novata en esto, pero, por ejemplo, visualmente, cada una de las, mejor dicho, todas las personas tendrían una interpretación diferente de este cuadro y seguramente alguien que por primera vez lo ve y que no sabe quién es Kandinsky y que tal vez sabe poco de arte como yo, tal vez va a tener otro tipo de expresiones, otro tipo de sentimientos y es aquí cuando creo que no tendría una sola interpretación como lo que Kandinsky quería que de cierta forma sepamos, lo que él quería ujú, transmitir, porque a la final cada cual va a tener su propia interpretación. Y al menos ujú, para mí, cada vez que le daba clic a cada una de estos componentes en el cuadro, eh, los sonidos a mí me transmitían cierto tipo de sentimientos. Tal vez para otras personas les va a transmitir más alegría, otros más tristeza, otros más felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que la composición en sí es, es increíble. Tal vez me desvié un poco del tema, pero la verdad es que me encanta cuando ahora yo voy a estar en modo oyente porque me encanta que hayan leído ese libro tan importante de los 150 años de arte moderno
y yo no sé, no lo he leído, así que muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Carmen. Sí, yo coincido con Pepa que Somber es el que a mí me parece que es más representativo en el cuadro, porque Somber es el músico que inventó la música, el primero que hizo la música atonal y dodecafónica. Entonces, eso quiere decir que sigue unas reglas que no son las clásicas, sino que mm, te puede sonar, donde mejor se nota ese tipo de música es en las películas de terror. Ahí es donde la música dodecafónica y atonal eh, te sugiere algo, porque desde luego, si vas a ver un concierto de este tipo de música, probablemente te salgas antes de terminar la función. Entonces, vemos aquí claramente que está dibujando pentagramas. ¿Os dais cuenta? Aquí a la derecha arriba hay un dibujo que sugiere un pentagrama. También en el margen derecho vemos también aquí que sugiere unos pentagramas también, pero, pero luego estos pentagramas que empieza a dibujar, pues cada uno, cada línea se sale de su sitio, digamos, y empieza pues a divagar de una manera totalmente descolocada y sin orden ni concierto. Y luego Bueno, tiene ahí el ojo divino, que está situado en el centro de la imagen, que a mí me sugiere que es el ojo que debe interpretar este cuadro, ¿no? Y bueno, pues este señor puede decir misa de todo lo que pone aquí. O sea, es que nos tendremos que creer lo que quiere decir, porque fue el único que desarrolló esto. Entonces, vale. te puede gustar. Yo he visto una exposición de Kandinsky que hicieron en Madrid muy buena, muy amplia, y desde luego hay cosas que me entusiasmaron, me gustaron muchísimo, pero como mera impresión de colores y bueno, de originalidad y tal, pero no vi en absoluto nada de lo que él explica en su obra. Vale, si me permites, ahora te doy la palabra a Alfredo. Em, Él habla de que los puntos son como, los asocia mucho a los puntos de la música, y yo me imagino estos puntos como golpes, como sonidos cortos, ¿no? Como percusión, marcan el ritmo, ¿no? Van marcando como el ritmo a lo largo de la obra, algunos son más intensos que otros. Mientras que Pero las dice que líneas... el punto expresa silencio. Sí, también están... Entonces no son golpes, es silencio total. Bueno, Aunque ya sabemos que John Cage demostró que el silencio no existía con su obra 9.0 o algo así. 9 minutos sí. en absoluto silencio en un auditorio, y demostró que el silencio no existía porque uno tosía, se oía, y si te pones en una caja cerrada puedes oír hasta el latido de tu corazón. Ujú. Y eso lo demostró John Cage. Por tanto, el punto no puede expresar silencio porque el silencio no existe. Si este Bueno, señor vale, si está me permites... guiándose de los dictados de la música, aquí ya falla. Vale, bueno, pues vamos a permitir que cada uno demos nuestra opinión. Yo pienso que el punto es percusión y las líneas son sonidos continuos, y es cierto lo que dices, que parece que hubiese como un pentagrama. eh, ya iremos viendo que para él el plano no es equivalente, y el lado izquierdo tiene unos valores diferentes al derecho y la parte de arriba unos valores diferentes al de abajo. Entonces, a medida que vayamos avanzando, podremos interpretar mejor lo que quiso hacer aquí. Pero sí es verdad que él usa los elementos básicos, usa puntos, líneas, y el plano. Bueno, y luego el color, pero digamos, en fin. Rebeca, no sé si pediste de nuevo la palabra o estaba de antes. No, disculpad, estaba levantada de antes. Ah, vale. Alfredo, entonces.
yo iba a apuntar a lo mismo que estaba diciendo Jorge, porque en el libro es bien explícito, o sea, dice que son notas sostenidas las líneas de violines, por ejemplo, flautas, y las delgadas implican como agudeza o gravedad, ¿sí? Mientras más eh, gruesa la línea, ¿cierto? Mayor el sonido, más fuerte. Entonces, y también hablaba sobre sostenerlas, elevarlas, y también los ritmos presentes en los puntos. O sea, era percusión, ritmo. Entonces, Mm, es como examinar el ritmo que tiene la pintura en sí y cómo va todo elevando, ¿no? Los tonos. Aparte, las 5 líneas dan una base, dice él. Las 5 líneas son parte de la base de la estructura del ritmo que está dentro de la pintura. Él es bien claro con esto, como quiere hacer ciencia a partir de la observación, o sea, que la observación pase a ser una especie de ciencia, da las pautas para examinar la pintura. Entonces, claro, uno más que pensar en sí mismo, creo yo, que es lo que nos produce la obra, que también es una posibilidad, ¿cierto? Es verlo desde los ojos que él intenta que nosotros comprendamos su obra. ujú. Y como decía Jorge, estaba bien explícito en el libro algunas cosas. Igual es difícil, ¿no? Es difícil. Hay que estar con el libro en mano para mirar cómo está crípticamente envuelta la música dentro del cuadro. Pero lo novedoso es ver con esos ojos el cuadro, creo yo, ¿no? Tratar de encontrar el violín, tratar de encontrar eh, la flauta, tratar de encontrar el piano, el órgano, ¿cierto? Que también dice que son notas sostenidas. eh, y, y bueno, es complejo, ¿no? Hay que tener práctica en esto y tener el libro en mano, pero es simpático el cómo observar, ¿cierto? El tratar de generar Ujú. una guía, una pauta para poder examinar la obra. Gracias, Alfredo. Perdón, ¿no os parece que esta figura que hay a la izquierda, hacia la mitad del cuadro, ondulante, podría ser una melodía? Sí, Podría ser una melodía, ¿no? totalmente. Esta, Mm, ¿no? Esta, sí, esa. No, 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 Bueno, es no. que un músico cantaría sobre esto. Bueno, en esta reunión hay un mega músico. Pasa que está callado. Hay un mega músico y además un musicalizador de cine que hace música incidental acompañando películas. Eh, si no me equivoco, se llama Alberto, lo tenemos aquí. Lo que pasa es que no dice nada. Bueno, pues nada, te saludo Alberto por si escuchas. Un amigo mío de Buenos Aires que es un artista excepcional. Seguimos, ¿vale? Silencio, dice, a causa de su lenguaje monótono, todos los fenómenos corrientemente tradicionales se vuelven mudos. No oímos más su voz y el silencio nos rodea. Yacemos muertos bajo lo práctico funcional. Él viene a decir como que la rutina es una especie de silencio, porque no percibimos nada disonante. Pero cuando hay una conmoción producida por un acontecimiento excepcional o una desgracia, se impone a los hábitos, entonces ahí te sacan de la calma, ¿no? Y aparece la irrupción. La vida podría resumirse como un ciclo sonoro de monotonía, un fondo que no nos dice nada, interrumpida por irrupciones inesperadas que son conmovedoras. Desde adentro, para poder hacer teoría del arte es necesario sacudirse la visión monótona, es decir, esta visión que tenemos un poco atonal de la realidad, y aprender a observar la realidad en términos de símbolos, descubrir estos elementos básicos que él está ahora identificando en el libro. Arranque, dice, sabiendo observar, el punto muerto se vuelve un ser viviente, irradiando un sonido cada vez más recio. A continuación, Kandinsky analiza la liberación del punto de la escritura, haciendo ejercicios visuales con el punto desfasado de su lugar habitual en el texto. Y bueno, en el libro hay una serie de imágenes en las cuales el punto se mueve de su sitio y entonces genera otras sonoridades. Siempre está haciendo alusiones a cosas de sonido. Liberación progresiva. Kandinsky analiza la liberación del punto de la escritura, haciendo ejercicios visuales con el punto desfasado de su lugar habitual. Choque. El punto nace del choque entre el instrumento de dibujo y la superficie. Esta es como una definición.
concepto. La pintura, en pintura, el punto deviene real, se materializa. Tamaño. El punto creciente puede ocupar todo el plano. Y entonces Kandinsky analiza las relaciones del punto y el plano. Y el plano cobra presencia cuando el punto convive con otro elemento, por ejemplo, una línea. Si está el punto solo, pues el plano se desdibuja de alguna manera. Entonces, el punto, a medida que crece, se transforma en plano. Y entonces Kandinsky nos espera que lo hayamos entendido. Bueno, formas abstractas. Mediante un desarrollo sucesivo de estos medios de expresión, así como de la capacidad perceptiva del observador, será posible en el futuro, dice Kandinsky, formular conceptos más precisos y llevar a cabo mediciones más exactas. La expresión cuantitativa se volverá en este sentido inevitable. Entonces, este es su cuadro que se llama Cuadrados con círculos concéntricos de 1913, y yo encontré que se usa mucho para hacer ejercicios con alumnos. Aquí veo niños que están dibujándolo. Y yo hago la pregunta 4. ¿Se está refiriendo Kandinsky a la idea de matematizar el arte? ¿Es una especie de adelantado de la computación? ¿Pensaba de verdad Kandinsky que el arte podía llegar a convertirse en una disciplina científica y cuantificable? ¿O era más bien el endiosamiento de la ciencia y la técnica que es propio de una época de enormes descubrimientos, que era la época en la que él vivía también? ¿Cómo lo consideráis? No me dejéis solo. Ya estoy empezando a pensar que o las preguntas no. Es que, a ver, yo lo único que puedo aportar a esta pregunta que haces, y no es algo personal mío, yo tengo en mi familia un matemático, muy matemático, muy académico, muy de, total, total. Es su mundo, es la matemática. Y esa exposición que hubo en Madrid de Kandinsky, a la que se ha referido Carmen, que creo que fue en Cibeles, en el Sí, edificio del Ayuntamiento en Cibeles, sí. pues él fue a verla después de haberla visto yo y me intentaba explicar cuánto de matemáticas había en ello. O sea, él, ahora no me acuerdo lo que me decía, claro, pero para un matemático, Kandinsky está lleno de expresión matemática y además lo veía con una claridad total, ¿no? Es lo único que puedo aportar a esta pregunta, pero yo es que no lo sé, no lo sé, no lo sé. Ujú, Desde luego que sí que hay muchas de sus representaciones que parecen planos coloreados, ¿no? Planos de figuras geométricas coloreadas. ujú. Luego lo ves con más detenimiento y hay más, ¿no? Pero la primer golpe de vista es esa. Pero vamos, para un matemático, las cosas de Kandinsky están llenas de matemáticas. Es total, total. Sí, ¿Eh? Vale, ya. gracias, Pepa. Carmen. Bueno, yo creo que este señor, si hubiera sido visionario como Rapel o alguno de estos, pues a lo mejor se podría haber imaginado los NFT que hay ahora mismo en el mercado, que son cuadros hechos por computadora, ¿no? Ujú, Entonces, yo no creo que tuviera esa visión de futuro porque es que estaba todo en pañales, no sé ni siquiera si el matemático este que hicieron una película, que no recuerdo su nombre, que fue el que descubrió el lenguaje interceptó los lenguajes cifrados que había entre los nazis y no recuerdo qué nombre tiene el científico este, pero te quiero decir que es que en la Segunda Guerra Mundial empezaron a, a inventarse algunas computadoras y ya empezó ahí la ciencia de la computación a desarrollarse, pero claro, yo no creo que lo hiciera Kandinsky con esa idea, ¿no? De ser un visionario para un futuro de las NFT nuevas que han salido. No ujú. sé si se llaman NFT o NFK, no me acuerdo muy bien, Sí, pero sabéis a qué me refiero, ¿no? sí, sí, sí.
es cierto. perfectamente. Ahora lo buscaré en internet. Se Bueno. llamaba Carmen Alan Turing. Alan Turing. Exactamente, eso es. Una vida Yo creo que fue el iniciador, el que inició la computación Sí, sí, fue, matemática. de hecho, el símbolo de Apple, la Lo manzana. sabrá mejor Joan, El símbolo de Apple, la manzana, es porque si no sabes esto ya te damos de baja de aquí, ¿eh? que Porque digo, tú eres informático, entonces acláranos si Alan Turing fue el primero que empezó con la computación. sí, Y claro, sí que lo estamos fue, sí, sí. en plena Segunda Guerra Mundial, quiere decirse que este señor que estaba en la Bauhaus y tal, pues es que no se podía imaginar que esto conecta muy bien, Jorge, con tu primera pregunta de si la ciencia y la pintura tienen alguna conexión. Hoy día vemos Sí. que sí, porque está ya comprándose pintura a través de los ordenadores. No, pero además fíjate este Perdona, cuadro. creando pintura en los ordenadores, no No, pero comprando, creando. fíjate que este cuadro, el motivo de este cuadro es como una serie de puntos concéntricos. Es una cosa hiper abstracta, pero muy geométrica, eh, muy racional se podría llamar. Eh, a mí me encanta este cuadro, no sé. Rebeca, Oh, disculpen, no encontraba el micrófono. No, lo único que quería, me parece muy interesante la pregunta de eso de materializar el arte. De hecho, había leído que surgió, no recuerdo el siglo, que surgía un movimiento acerca de la teoría de la perspectiva, en donde se hacían análisis de todas las pinturas, porque todo tenía como una respuesta geométrica. Perdón, una respuesta matemática. E incluso ahora que hemos hablado de un adelantado de la computación, yo creo que todos estos artistas que sentían muchísima curiosidad en el aspecto de tratar de ponerle reglas exactas al arte y todo lo demás, yo creo que dio pie a que pues varios investigadores de otras ramas de la computación, como ya lo han mencionado antes, pues lo estudien de manera profunda, y es que ahora se utilicen tantas herramientas para también poder hacer diferentes tipos de arte. De arte, me refiero, por ejemplo, en ilustración y ese tipo de herramientas que ahora disponemos para diferentes propósitos. Y más que todo porque ahora con esto de estas preguntas también me saltó, por ejemplo, que cuando uno está, bueno, cuando se tiene una línea de una marca y todo lo demás, también se utiliza muchísimo como el número del color, porque cada número representa una tonalidad de azul, una tonalidad de rojo, una tonalidad de amarillo. Entonces yo sí creo que Kandinsky, de cierta forma, tal vez no fue de los primeros, ni tampoco de los últimos, pero sí creo que toda la curiosidad que tenían estos artistas por tratar de tener de matematizar el arte dio mucho principio a todos los posteriores investigadores. Solo eso. gracias, Rebeca. Joan, Sí, no, yo simplemente, sí, Alan Turing es el padre de la computación como se conoce hoy. De hecho, su esquema teórico es la máquina de Turing, que es el principio de todos los ordenadores actuales. En cuanto a la pregunta, matematizar el arte, yo no creo que intente matematizar el arte, igual que en la música. Las matemáticas no son más que un lenguaje. Es un lenguaje que captura, nos permite explicar o expresar cosas que el lenguaje hablado no permite. Cojamos la música, pues hay todo un aparato matemático que describe una parte de lo que es la música. Luego necesitamos la psicología y necesitamos muchas más cosas para acabar de describir todas las facetas que puede tener el arte.
pero las matemáticas las podemos aplicar a cualquier tipo de arte, también yendo a tu primera pregunta, ¿no? Porque es un lenguaje y es un lenguaje que permite expresar cosas que no permite el lenguaje hablado normal. Ujú. Sí, pero digamos, yo lo que pienso es que cuando el objeto del arte es la realidad y tú haces arte figurativo, pues vale, la matematización, no sé qué te puede aportar, pero en el caso en el cual estás haciendo un arte abstracto, que ya no tienes un objeto a representar explícito, sino que es algo que sale de tu cabeza y que es algo racionalizado en ti mismo, pues pareciera que en este tipo de ideas hay unas ideas, no sé si decir las matemáticas o geométricas o como de una especie de visión de la realidad pasada por el filtro de las matemáticas y de la geometría, en el cual ya no está la realidad, sino lo que están son los conceptos, estos elementos básicos que él usa, que son la línea, el punto, y luego les intenta encontrar como valores a cada uno, no es que sean simplemente una cosa abstracta que no te transmite nada, sino que el punto de un determinado color transmite unos valores distintos al de otro color, si es más de más tamaño, de menos tamaño, si está más a la izquierda, más a la derecha. Es decir, que el esfuerzo que él hace en el libro es por cualificar esta aproximación que tiene, que es muy abstracta, pero que tiene un espíritu y y yo creo que esa es la intención. Bueno, en fin, yo no soy para nada cero experto, simplemente que lo leí con mucho interés y he descubierto que hay muchísimo escrito sobre Kandinsky, es infinito, habrá gente especializada directamente, porque es muy interesante. En fin, sigo avanzando, ¿vale? Perdón, ya una Sí, cosa Pepa. anecdótica que os intentaba decir antes, que el anagrama de Apple, la manzana, es un homenaje a Turing, porque Turing se suicidó comiéndose una manzana envenenada con cianuro, a la que le dio solo un Mm, mordisco. qué horror, Esta es no la sabe. manzana que le falta un trozo. Cierto, sí, qué bien, qué buen dato. Gracias, Pepa. Nada, es una anécdota, es anecdótico. Vale, la forma. Dice, el punto al materializarse adquiere un aspecto externo imperfecto. Claro, aquí está la teoría y la práctica, ¿no? Entonces, el punto, vale, es perfecto, es invisible, dice él, porque el punto es una cosa invisible porque es minúsculo. Pero luego cuando lo materializas ya coge un tamaño y una forma. Entonces pone una serie de imágenes de cómo puede resultar un punto cuando lo plasmas en la realidad y te aparecen puntos que parecen un cuadrado, un triángulo, súper deformados. Y cada una de esas deformaciones tiene una distinta sonoridad. Entonces él dice, considerado internamente, el punto es una afirmación orgánicamente ligada a la más extrema reticencia, pero internamente el punto es la figura más escueta. Y ahí pone estas dos imágenes de la izquierda, que el punto se encuentra en el mundo microscópico, estas imágenes de unas bacterias, ¿no? En el macrocosmos, las estrellas que decíais, y luego hay obras que sencillamente parecen esto, ¿no? Esta es una obra de él, que son toda esta serie de puntos de diferentes tamaños. Elemento y elemento. En este apartado, Kandinsky esboza su teoría de la composición, que consiste en el manejo de las tensiones que se establecen entre los elementos pictóricos que se plasman en el plano. Los elementos básicos con los cuales va a jugar son dos, el punto y la línea. Luego tenemos el plano sobre el que se aplican. Y dice, el contenido de una obra encuentra su expresión en la composición, es decir, en la suma interior organizada de las tensiones necesarias en cada caso. Y esta es la composición 2 de 1907. A continuación, Kandinsky hace una alusión a las dos líneas artísticas de la época, marcadas por aquellos artistas, o las dos líneas modernas, digamos, de la época, por aquellos artistas que como él reconocen lo inmaterial o espiritual en el arte, por un lado, y los materialistas, ¿no? Los vinculados a la Unión Soviética, que no creían que pudiese haber nada más allá de lo material en el arte. Y hay que recordar que Kandinsky abandonó su amada Rusia, él quería muchísimo a su país y a Moscú, al caer en desgracia tras la Revolución Soviética, al ser despreciado por su espiritualismo, ¿no? Y aquí puse algunos carteles soviéticos que tenían una expresión artística, pero una expresión artística siempre
con una finalidad, ¿no? Nunca podía ser sin una finalidad o con una finalidad más espiritual. Tiempo en la pintura. Un apartado central en el que Kandinsky propone introducir Kandinsky propone introducir el tiempo en la pintura, derribando los muros entre este y la música. Y en ese sentido el punto sería la mínima forma temporal, dice él. Y aquí está el cuadro que luego Google lo ha convertido en una especie de experimento interactivo que podéis ver si le dais clic a este link. Es el cuadro amarillo, rojo y azul. Y cada una de estas zonas del cuadro se asocia a una música y eso es lo que vais a ver en Google. La verdad que me parece un trabajo genial que hicieron junto al Centro Pompidou. Base. Dice, exteriormente las diferencias entre composiciones son numéricas. La base de la composición puede ser cuantitativa o cualitativa, generando bitonalidad. Un punto en el centro de un cuadro es unitonal, es un único tono. Pero si ese punto lo desplazo, empieza a surgir la bitonalidad. A mayor descentramiento, mayor bitonalidad. Naturaleza. En verdad, el mundo entero podría ser concebido como un conglomerado cósmico autosuficiente que a su vez consta de infinitos conglomerados también autosuficientes y de tamaño cada vez menor, los cuales, en última instancia, y tanto en lo grande como en lo pequeño, también están formados de puntos, por lo cual el punto retorna a su estado primitivo de ente geométrico. Y esto es muy interesante porque yo he puesto un cuadro puntillista de Serot del 85, de 1885 aquí a la izquierda, Caminata Mañanera, y este cuadro de Kandinsky en 1906, que es claramente puntillista, que es pareja a caballo, ¿no? Danza, música, obra gráfica. En estos apartados, Kandinsky analiza el papel del punto en otros campos del arte. Es particularmente relevante el lugar del punto en la música, como un signo para su ejecución. Y Kandinsky lo asimila a un golpe percusivo. Bueno, aquí está lo del golpe percusivo del punto, que es cierto que, bueno, él dice que el punto es el silencio, pero también es un golpe percusivo. Bueno. Y entonces aquí hace como una especie de traducción de la notación musical a puntos de diferentes tamaños. Y esto está en el libro. Yo hago esta pregunta, ¿qué piensas en formas y colores cuando escuchas música? Esto lo digo porque en el 150 años de arte moderno hay un párrafo muy interesante que dice que, digamos, Kandinsky fue a ver una obra en el Teatro Bolshoi de Moscú, una obra de Wagner, y empezó a escucharla y empezó a ver cosas. Dice, su imaginación empezó a evocar un cuadro mental vivaz que tenía como tema su amada Moscú, estilizada como una ciudad de cuentos de hadas, arraigada en el arte popular ruso. Y esta es una frase de Kandinsky que dice, vi colores delante de mis ojos, formas salvajes, casi enloquecidas, se agitaban delante de mí. Fue suficiente para que Kandinsky, artista amateur pero entusiasta, empezara a reflexionar sobre ello. ¿Podía hacer una obra de arte tan emotiva y épica como una ópera de Wagner? No con la intención de hacer una réplica de la obra musical del maestro, sino para lograr una experiencia paralela en la que los colores fueran las notas y su composición la tonalidad. Bueno, ¿qué opináis? Cuando escucháis música, ¿imagináis formas y colores? ¿Visualizáis? Pepa. Muchísimo. Servidora visualiza muchísimo. La música es no sé cómo definirlo, porque no se trata de definiciones, vamos a hablar de sensaciones, ¿no? La música aporta la facilidad de agarrarte a las expresiones, ¿no? Las expresiones que conlleva. Las formas están en muchas músicas, desde muy antiguo, ¿no? Desde Joaquín de Pret, Monteverdi, las formas están en muchísimos músicos, pero los colores desde mi punto no desde mi punto de vista, desde lo que a mí me hace sentir,
Los colores, no hay músicos tan coloristas como los rusos. Tchaikovsky es que es una sinfonía de colores y Stravinsky es una sinfonía de colores. Tienen tenían o tienen, porque ahora no sé qué músicos rusos hay, me centro en estos, ¿no? Pero tenían una habilidad especial para crear música colorista, muy colorista, ¿no? Y yo creo que incluso había músicos contemporáneos de Stravinsky y de Tchaikovsky, que son los que a mí más coloristas me parecen, que intentaban imitar esa manera, ¿no? De expresar sensaciones coloristas, lo que implica expresar vitalidad, alegría, dulzura, ¿no? Y también eso está un poco en los músicos austríacos de la primera parte del siglo XIX. En Schubert también es muy colorista. Schubert aporta en su música 1000 matices de colores, no tanto de formas, pero de colores, ¿no? Para mí la música es una expresión total, y me hace ver muchísimas formas y sobre todo muchísimos colores. Ya. Pues voy a aprovechar para hacer una publicidad, porque el 29 de abril comenzamos con ¿Por qué la música?, de Francis Wolff, con la moderación de Silvina Ponce Dawson. Gran música también, tengo que decir, gran intérprete de piano. Un libro que es bastante tocho, que intenta explicar qué es la música, un filósofo, que ya lo leímos aquí, Francis Wolff, y el libro Tres utopías contemporáneas, francés. Vale, Carmen. Sí, yo que no comparto la emoción de Pepa con la música, me parece que Walt Disney se ha cargado cualquier interpretación que puedas tener sobre Stravinsky o sobre cualquier otro que haya cogido por banda. Y yo qué sé, cuando escuchas cualquier música interpretada por los muñequitos de Walt Disney, pues ya te ha fastidiado para siempre esa melodía, ¿no? Entonces, creo que, como decía José Ángel Valente, no hay que entender lo que por los oídos entra. Bueno, es una poesía magnífica que estaba tratando de buscar mientras hablabais, pero que no he logrado encontrarla, sobre cómo debemos escuchar la poesía. Y él decía que no intentemos interpretar todo lo que escuchamos y darle un significado a todo lo que escuchamos, sino que dejemos que entre por nuestros oídos esa escucha y que solo encontrará su interpretación. Esa sensación de escucha encontrará su sitio dentro de nuestra alma sin necesidad de buscarla. Y a mí me pasa eso con la música. Yo no escucho música viendo colores, ni formas, ni alegría, ni belleza. No, yo escucho música simple y llanamente porque me gusta. Me gusta escucharla porque, bueno, pues hay obras que me producen incluso llanto y sobre todo me producen emociones más que formas y más que colores y más que todo esto. Y bueno, yo siento mucho que Walt Disney se haya apropiado de las mejores melodías que ha, dado la música en muchos de los autores, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí puedo decir. Gracias, Carmen. Vale, seguimos entonces. Estas son otras dos imágenes que tiene el libro, en el que pone este complejo central de puntos libres, dice, y luego un punto grande formado por puntos pequeños, hecho con técnica aerográfica. Claro, yo preguntaba, ¿vislumbró Kandinsky la revolución digital? Yo creo que ya hemos hablado un poquito, pero digamos, si os parece la pasamos, seguimos, y ya en la siguiente pregunta también comentáis, porque si no nos va a pillar el toro. Y aquí avanzamos al siguiente gran apartado, que es la línea, ¿no? La línea
la línea geométrica es un ente que se genera por la traslación de un punto. Es decir, el punto al moverse genera la línea y es un salto de lo estático a lo dinámico. El punto y la línea representan una antítesis, ¿no? Porque el punto es la quietud y la línea es el movimiento. Las fuerzas que mueven el punto que genera la línea pueden ser únicas o dobles, dice, dando lugar a líneas rectas o de dirección cambiante. Las dos variables que definen una línea son la tensión y la dirección. Hay tres tipos de líneas, a saber, la horizontal, que actúa como una base, es chata y fría, ¿no? Dice. La vertical, que vence la gravedad y por tanto es cálida y expresa la infinita posibilidad de movimiento. Y la tercera es la diagonal, que es una situación intermedia, es decir, es templada, mantiene la infinita posibilidad de movimiento también, porque puede seguir... Bueno, aquí ya empieza a mezclar todo tipo de percepciones, que mucha gente habla de la sinestesia de Kandinsky, ¿no? Porque mezcla lo visual con lo táctil, con el sonido, etc. Y yo aquí preguntaba, ¿no? Ya teniendo en cuenta que las líneas verticales son cálidas, las inclinadas templadas y las horizontales son frías, eh, ¿qué temperatura y qué grado de tensión te transmite este cuadro de Kandinsky? ¿Alguien quiere interpretarlo? Porque parecen como varias líneas horizontales, algunas curvas, que se están oponiendo a dos líneas diagonales muy hacia arriba que tienen ganas de moverse, pero están atravesando todos esos obstáculos, ¿no? Parece bastante templado, ¿no? Bastante templado. Lo que pasa es que a mí personalmente me da más sensación de frialdad la línea vertical que la línea horizontal. La línea vertical me parece más fría, fíjate, al revés. Pero según el criterio de clasificación de Kandinsky es templado. Sí, templado. sí, sí. Chantal. No, sí, yo me ganó Pepa con el comentario. Sí, a veces creo que tú y yo estamos, algo que estoy pensando ya lo estás diciendo tú, por eso me quedo callada. Digo, mira, Pepa y yo estamos estoy completamente de acuerdo con lo que dice y no es por hacerte peloteo, pero es así. Sí, a mí lo que me pasa con Kandinsky es que me parece siempre muy equilibrado. A mí no me da sensación de desastre, al contrario, muy pensado, muy equilibrado y en este caso, dentro de ese equilibrio que lo veo a nivel geométrico, también yo pienso como diseñadora gráfica. Claro. Entonces, claro, con todos mis ejercicios de diseño que he Mm. hecho durante toda la carrera, que fueron muchísimos, Y esto pues es claro, diseño gráfico, esto es diseño gráfico. puro y duro, todo lo que has expuesto, por eso mi Kandinsky obviamente pues es uno de los pilares que mucho de la carrera se basa en bueno, muchas cosas que hemos estudiado la Bauhaus y ejercicios y Kandinsky para mí son ejercicios de técnica visuales de mucha geometría porque tendría que tener conocimiento y lo que dice Pepa, sí lo veo algo templado, no veo una temperatura extrema, no la veo fría, quizá puede ser lo frío de los colores. A mí Kandinsky toda su obra me parece cálida, en ningún momento la veo fría, al contrario. Y eso, y tensión, yo el punto de tensión lo veo entre justo donde se junta un triángulo y los otros dos, donde está el círculo, ¿no? En ese punto es donde veo Sí. la tensión, exacto, y veo una tensión perfecta, equilibrada. Así veo a Kandinsky. O sea, bueno, es lo que tenía que decir. Muchas gracias, Chantal. Carmen. Y yo por suerte o por desgracia pues he estado rodeada siempre de planos y de compases y porque tengo mi hijo mayor que es ingeniero industrial y mi marido también y por casa siempre ha habido planos, historias, sobre todo en la época de mi marido cuando era estudiante que no existían los ordenadores aún, ¿no? Y veo eso, un plano de cualquiera de ellos, no veo nada más, no veo absolutamente nada relacionado ni con la calidez, ni con la templanza, ni con la frialdad.
veo simple y llanamente unas figuras, no sé si se puede decir geométricas, y se acabó. No interpreto nada ahí. Vale. Bien, gracias, Carmen. Rectas centrales y acéntricas, rojos y azules. Bueno, aquí empieza a ver cómo las líneas son distintas según se posicionan en un sitio o en otro del plano y según sus colores, ¿no? Dice, la condición de pasar o no por el centro del plano modifica las cualidades de las rectas. Las rectas acéntricas, es decir, que no pasan por el centro del plano, incrementan su tensión y generan analogías de color, como el amarillo como una expresión de avance y el azul de retroceso. Esas rectas acéntricas han abandonado su fijeza central y logran un mayor grado de independencia del plano. Este es un cuadro de él del año 27, es decir, un año después de haber escrito el libro, que es blando y duro. Y aquí yo hacía la pregunta 8, ¿es la sinestesia, que justamente es esta atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde, una condición posible de la percepción o es más bien una metáfora de la que la teoría de Kandinsky se alimentaba? Digamos, se puede sentir de verdad esa sinestesia, se te cruzan la percepción y tú ves algo y por su forma dices que es frío, cálido, o en realidad es un recurso de Kandinsky para montar una teoría. A ver, yo creo que luego vino, bueno, no he pedido la vez, pero la voy a poner la manita, por si No, alguien quiere también ponerla. Tenemos que tener en cuenta que la actuación que se le adjudica a Kandinsky, que no es cierto, hay pintores anteriores que ya eran abstractos, después viene el expresionismo. Entonces, claro, la pintura de Kandinsky no tiene nada que ver con el expresionismo, que como ha dicho Chantal, pues la pintura de Kandinsky efectivamente tiene una armonía de color y de cierta armonía dentro del lienzo. No es una pintura que te ataque, que te sobresalte, que te produzca una emoción como te producía agresiva. o te produce el expresionismo, que son emociones muy fuertes, pues sobre cualquier aspecto que el pintor pretenda darte, sobre la muerte, sobre el crimen, sobre la gordura, sobre cualquier historia que pretendieran reflejar. Entonces, yo creo que es que Kandinsky es muy particular. No se ha repetido este tipo de pintura en ninguna abstracción que no haya sido dibujada por él. Y entonces a la gente que le guste Kandinsky, pues efectivamente tiene un plus porque así como hay muchos expresionistas que el mismo movimiento hace que se repitan colores, que se repitan temática, etcétera, con Kandinsky no pasa porque es muy original. Uh-huh. Es un tipo de pintura que no se repite en ningún otro pintor. Hasta ahí. Gracias, Carmen. Pepa. Estoy de acuerdo con lo que dice Carmen, que a pesar de que las obras de Kandinsky y sus pinturas estén compuestas por líneas, por puntos, de una manera que en principio parece anárquica, transmiten una sensación de serenidad muy grande, ¿no? No solo es que sean visualmente atractivas, es que son serenas. Él consigue unas proporciones y una situación de las formas que hace que lo que estás viendo te parezca sereno, equilibrado. Uh-huh. Yo creo que eso es lo que a mí me parece. Uh-huh. Ya. Gracias, Pepa. Venga, seguimos. Ay, perdón, Rebeca. Ay, disculpe, en último momento me decidí compartir mi percepción.
A mí, la verdad es que también me gusta muchísimo me gustan mucho sus cuadros, porque, como comentaba antes, yo que no soy tan conocedora del arte y que apenas he visto unas que otras obras y me parecen interesantes y sin ir más allá de la interpretación, me parecen, o sea, son muy bonitas al mirarlas. O sea, el equilibrio como decía Pepa y Chantal, el equilibrio en los colores, las formas, bueno, al menos a mí me causan una impresión muy, muy bonita, además de que creo que el mismo Kandinsky decía que los objetos pueden llegar a perturbar, o sea, dañarle una imagen en conjunto, y lo que quiere más bien evocar es el sentido de la espiritualidad de las formas en sí. Entonces yo creo que basándonos en ese sentido, en lo que quería transmitir, también creo que pues lo que buscaba era que cada persona pudiera llegar a sentir obviamente algo único desde su propio ser, desde su propia espiritualidad, y pues que cuente su propia historia. No sé, tal vez lo estoy interpretando mal, pero eso es lo que a mí me transmite y lo que yo creo. Gracias. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, yo animo a que todo el mundo se anime a dar sus opiniones. El plano, tercer gran apartado del libro. Y él habla aquí del plano básico, que lo llama PB. Es la superficie material llamada a recibir la obra, normalmente delimitada por dos líneas horizontales y dos verticales. Su forma más objetiva es la cuadrada, en la que las dos líneas horizontales anulan a las dos verticales, logrando un efecto de neutralidad aparente. Pero aquí Kandinsky aclara que la objetividad absoluta no existe, porque no son equivalentes las dos verticales y las dos horizontales, y él luego lo explicará. Naturaleza del PB. Cada lado del plano básico se asocia al sonido primario del reposo cálido o frío. Es decir, que ya él empieza a encontrarle como una temperatura distinta según la posición en el lienzo. Kandinsky defiende que los bordes del plano básico no son equivalentes y sus valores se relacionan con nociones de la percepción humana, arriba y abajo. Es así que el lado superior se asocia a la ligereza y la liberación, mientras el lado inferior expresa densidad y pesadez. Por su parte, derecha-izquierda, Kandinsky explica que tampoco estos laterales tienen valores iguales, estando el lado izquierdo al lado superior y por tanto es más cálido, ligero, suelto y libre, mientras el derecho se liga al inferior. Claro, el lado izquierdo se liga al superior y es más cálido, ligero, suelto y libre, mientras el derecho se liga al inferior y es más frío y pesado. Yo creo que aquí ya la cosa se pone eh, bastante arbitraria, pero bueno, me parece bien. No sé si alguien tiene otra opinión. Digamos, esto sería como la síntesis de todas las cualidades del plano. Es decir, a medida que te vas hacia la parte de arriba, ganas en libertad, ligereza y calidez. Y tiene una connotación de cielo, que es lo que llama como las fronteras literarias del plano básico. La parte de arriba es el cielo. La parte de abajo, la analogía literaria es como la tierra. Entonces es el lado con mayor fuerza de resistencia, dice. Y ahí en la parte de abajo hay más densidad, pesadez y frialdad, ¿no? Mientras que si te vas a la derecha, es un lado con mayor fuerza de resistencia, porque está ligado a la base, mientras que si te vas, y además él lo asocia con la casa, con tu sitio de confort, y si te vas a la izquierda, te alejas de lo cotidiano, te alejas de tu casa, es decir, que vas como hacia la aventura, dice, y vas ganando en ligereza, en libertad y en calidez, y por eso ese lado está asociado al de arriba. Por tanto, aparecen unas diagonales que generan como una tensión y un antagonismo. La diagonal que va
del ángulo superior izquierdo al inferior derecho, pues es el antagonismo máximo, dice él, y es lo que llama la tensión dramática. Mientras que la otra diagonal, ¿no? Del inferior izquierdo al superior derecho, pues es el antagonismo moderado y es lo que él llama una tensión lírica. Y aquí yo puse una frase de él que dice: hay que suponer, sin embargo, que cada artista es capaz de percibir la respiración del todavía intocado y tal vez inconsciente plano básico, y que él se siente responsable, más o menos conscientemente, frente a ese ente cuyo manejo irresponsable tiene algo de crimen. Claro, esto es tremendo para los alumnos de la Bauhaus. Imagínate, le pones delante del lienzo en blanco: el manejo irresponsable de esto es un crimen. Eh, y encima te lo decían en alemán. Ay, perdón. Aquí yo puse algunas obras de él acompañadas de frases que me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, esta es Composición 7 de 1913. Veis que los cuadros los llama con términos musicales, ¿no? Composición, hay otros que son improvisación. Y él dice: la actualidad se compone de dos partes fundamentalmente divergentes. Y ahí hacía como un análisis del momento histórico. Esto me parecía interesante. Por un lado, el callejón sin salida eh, y umbral, dice, con fuerte preponderancia de la primera. Perdón, hay dos partes, dos posibles caminos: callejón sin salida o umbral. Hay fuerte preponderancia de la primera, es decir, callejón sin salida. Esto lo escribe en 1926, es decir, que ya empiezan a sonar los tambores nazis. Todavía poco, pero digamos, están ahí, el ultranacionalismo. El predominio del tema del callejón excluye el uso del término cultura. La época es enteramente acultural, pero algunos gérmenes de cultura futura aparecen aquí y allá, y eso es lo que le da lugar a pensar en un umbral. Esta disarmonía temática es el signo de hoy, que constantemente se impone a la observación. Es decir, que o nos vamos al diablo o nos vamos a un futuro mucho mejor. Las necesidades son de naturaleza intuitiva, dice. También el camino hacia la liberación es intuitivo. Lo que viene después es una unión armoniosa de intuición y cálculo. Ni una ni otra se bastan a sí mismo en etapas posteriores. Esto es muy interesante. También hace acordar al libro este Pensar rápido, pensar despacio. Tenemos una intuición, un pensamiento automático y tenemos otro racional. No se pueden obviar ninguno de los dos, ¿no? Composición 9 del 36, ya más avanzado. Si el ojo insuficientemente desarrollado, lo cual está en relación orgánica con el psiquismo, no puede percibir las profundidades, no se podrá emancipar tampoco de la superficie material ni flotar en el espacio indefinible. El ojo correctamente adiestrado debe poseer la capacidad de ver como tal, por un lado, a la indispensable superficie y por otro, cuando ésta toma forma espacial, prescindir de su materialidad. Bueno, son frases muy complicadas, pero que están siempre mostrando que hay una superficie de la realidad, pero hay un nivel más profundo. Y él lo que está tratando de hacer es avanzar hacia la interpretación o a la manera de entender ese nivel más profundo. Este cuadro del 39, composición 10, que personalmente me encanta. Propósito de la teoría, dice. Kandinsky concluye diciendo que el propósito de la teoría es encontrar lo viviente, volver perceptible su pulsación y establecer las leyes de la vida. Porque si no haces eso, no lo percibes, percibes una monotonía. Pasas por la vida como si nada. De este modo, las manifestaciones de lo viviente como fenómenos aislados y en sus combinaciones se ven reunidas. Las consecuencias finales deben ser sacadas por la filosofía, que es labor de síntesis en el más alto sentido. Aquí él echa un balón fuera y que vengan los filósofos a terminar de rematar esto. Este trabajo conduce a revelaciones interiores en la medida en que a cada época le son otorgadas, dice. Bueno, y aquí hemos llegado al final. Kandinsky nos da las gracias por haber leído este libro.
Este es justamente un cuadro que se llama Contrapeso, 1926. Y yo hago una pregunta, que es ¿cómo valoras el libro? ¿El arte de Kandinsky responde a su teoría o es esta la que responde a su arte? Digamos, ¿la teoría le sirve para hacer arte o más bien le sirvió para dar clases en la Bauhaus, pero ya el arte venía predefinido? Joan Viaplana. Y yo creo que es, poniendo por delante que no soy nada experto en todas estas cosas, para mí está claro que es lo segundo. Como decías tú hace un momento, ¿no? Llega un momento que en ese intento de hacer teoría explica su visión de lo que él está haciendo. No acabo de ver que ligue su teoría a nada que luego podamos relacionar con el impacto que tiene en su arte. En estas últimas frases resulta que somos nosotros los que tenemos que tener el ojo educado, la mente que sea capaz, pero no nos está explicando cuál es el impacto que tiene su arte o cualquier otro en nosotros. Yo creo que intenta teorizar su propio trabajo más que la pintura. Uh-huh. Esa es mi impresión. Gracias, Joan. Chantal. Pues bueno, para mí, yo creo que es, bueno, a mí Kandinsky desde luego me parece, a mí personalmente me parece un genio. O sea, él, para mí ha sido un ejercicio de él, ¿no? De ir profundizando y de su arte creó una teoría. O sea, no creo que primero creó la teoría y luego hizo el arte, al contrario, yo siento que ha sido al revés, ¿no? Y lo ha teorizado, yo sí siento que ha tenido una gran repercusión y como dice Joan, es verdad que lo que sucede a partir del siglo XX, ¿no? Con el arte, es que, y más llegando a hoy en día, es que nos tienen que explicar, ¿no? Ya estamos en un arte más conceptual, y ese arte conceptual, claro, cuando tú ves algo, te lo tienen que explicar y dices, pues entonces, ya le entendí, o ya le encuentras un valor. A mí lo que me pasa con Kandinsky, a mí y a mucha gente que conozco, es que sin conocer su teoría, gusta y gusta mucho. Y para mí gusta precisamente porque con unas formas tan esenciales como es el principio del dibujo, como es el punto, la línea y por supuesto la geometría y la armonía, y con el color ha llegado a crear, a tener este estilo, ¿no? Y entonces, sin tener que conocer, luego ya entras en profundidad a saber a saber cuál era su teoría. Pero a mí me ha parecido eso, que de empezar a trabajar su arte, de ahí fue teorizando y a mí, lo vuelvo a decir, me parece un genio, y no por ahora, sino de antes, ¿no? Y sin conocerlo en profundidad, por supuesto. O sea, no puedo decir que conozco su teoría, pero, y más con lo que con lo que hoy hemos visto del libro, yo tengo muchas ganas de profundizar más, aunque sé que no es fácil. O sea, hay que leerlo y digerirlo. Genial, Chantal, coincido contigo que es un genio. Y yo creo que la manera de entender este libro es pintando, ¿no? Y sería fantástico haberlo tenido de profesor y haber probado con el lienzo en blanco y las líneas, la manera, porque si no, esto de hablar teóricamente de arte es incompleto, totalmente incompleto. Blanca Estela, Hola, buenas tardes. ¿qué tal? Perdón que hasta ahorita vi el correo y no quería estar desde el inicio porque quiero que los alumnos de la escuela donde trabajo vean este video, lo escuchen. Bueno, para mí el libro es muy, muy difícil.
En lo personal, no me gusta el arte abstracto, pero no decanto mucho por Kandinsky. Y algo bien chiquitito, y es que creo que yo leyéndolo, hacía la analogía cuando mi hijo era pequeño. Yo soy mala para las matemáticas. Él me decía, quería que le explicara un problema de matemáticas, pero él me lo explicaba a mí para que después yo se lo explicara. Entonces, creo que es más o menos, así es como más o menos entiendo el libro de Kandinsky, solamente. Ah, pues muchas gracias, Blanca Estela. Carmen. Yo quería decir que no he leído el libro, que solamente he leído tus apuntes. No he leído el libro porque estas teorías a mí me vienen de largo, porque no, o sea, no entiendo que haya que explicar en un libro tu arte, porque no veo que Velázquez lo haya hecho, que no lo haya hecho Goya, que no lo haya hecho pues los grandísimos autores que son de la pintura, Tiziano, etcétera. Entonces, si tú tienes que explicar tu arte, mal, porque como ha dicho Chantal, este pintor te llega sin tener que saber por qué ha hecho las cosas como las ha hecho, con qué sistemática las ha hecho. Yo vi la exposición y había cuadros que los hubiera colgado en mi casa inmediatamente. Me entusiasmó que eran cuadros, pues eso, con armonía, con unos colores muy bien puestos, sin estridencias, que eran muy buenos para que tú te sientes en tu sofá y de vez en cuando lo mires y digas, qué bonito es, oye, y ahora mira, me está pareciendo esto una ameba o unos, porque él también pintaba amebas o tal o cual cosa, ¿no? Entonces, lo único que puedo decir es que el arte no requiere explicación en cualquier vertiente de su manifestación, porque si te tienen que explicar, la emoción o te llega o a un niño lo pones delante de un cuadro de Kandinsky y probablemente se vuelve loco. Dice, oye, qué bonito, qué maravilla, ¿no? Porque en cierta forma, si no fuera por la cantidad de líneas rectas que tiene, curvas y tantas figuras geométricas, es un poco dada. Bueno, es de la misma época, más o menos. Claro. Veamos, Beben de todos los movimientos que había en esa época, pues todos beben de ahí, de esas fuentes, ¿no? Entonces estoy de acuerdo con lo que ha dicho Chantal, que primero fue su arte y después él explicó, probablemente quiso dar una explicación lógica a un estilo que él creó, pero que vuelvo a repetir, que es que me da igual cómo lo creara, me gusta o no me gusta, me emociona o no me emociona. Ok. Pero mira, recordando el libro 150 años de arte moderno, algo que define al arte moderno, que al ya no ser figurativo, digamos, y empieza a expresar ideas, y yo creo que en algunos casos, si no tienes la explicación, pues no los entiendes. Pero bueno, te entiendo lo que dices. Pepa. Como Carmen ha hecho referencia a que no ha sido normal a lo largo de la historia de la pintura que los pintores hagan una teoría sobre cómo se debe pintar o cómo sobre su arte, tengo aquí por casualidad una cosa que compré en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que es un facsímil de una exposición que hace Goya a la Academia,
en 1792. La Academia ha pedido que se den ideas de cómo impartir las clases de pintura. Y dice, acabo rápidamente, cumpliendo por mi parte con la orden de vuestra excelencia para que cada uno de nosotros exponga lo que tenga por conveniente sobre el estudio de las artes, digo que las academias no deben ser privativas ni servir más que de auxilio a los que libremente quieran estudiar en ellas, desterrando toda sujeción servil de escuela de niños, preceptos mecánicos, premios mensuales, ayudas de costa y otras pequeñeces que envilecen y afeminan un arte tan liberal y noble como es la pintura. Tampoco se debe prefijar tiempo de que estudien geometría ni perspectiva para vencer dificultades en el dibujo, que estos mismos las pueden necesariamente a su tiempo a los que descubren disposición y talento. Y cuanto más adelantados en él, más fácilmente consigan la ciencia en las demás artes. Bueno, yo creo que Goya viene a decir que no hay que fijar unas reglas para enseñar la pintura muy académicas y está dirigiéndose a la academia, ¿no? Sino que hay que dejar un poco que cada persona que se acerca a aprender a pintar vaya desarrollando sus propias cualidades. Me parece que entronca un poco, ¿no? con lo de Kandinsky. Es que lo he asociado y he buscado el facsímil. Por eso es muy divertido, sí, tiene muchísimas cosas, pero vamos, como no nos vamos a enrollar con eso. No, muy bueno. Oye, muchas gracias. Alfredo. Yo me quería enredar con el debate del tema de la necesidad o no de hacer teoría del arte. Creo que no se pierde nada, o sea, de partida que se escriba un libro a partir de una obra, sea desde el mismo autor, ¿cierto?, de la pintura, o sea externo, en el caso de 150 años, que también revisamos, siempre algo se gana, ¿no? Es una forma de mirar distinta, es tener una especie de apoyo y ayuda a lo que es netamente visual. Y por otro lado, que el autor explique la obra implica también explicar la intuición que tuvo en un inicio, eso intuitivo que lo llevó a pintar y a generar todo este mito finalmente, que es como relata lo que le impactó estar en este concierto y llegar a ver luces y todo esto medio alucinógeno, ¿no? Y que lo plasmó luego en la tela. Y, o sea, creo yo que gana mucho. En cierto sentido, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, una belleza intrínseca en los cuadros de Kandinsky. Y creo que tiene que ver con que él también tenía esto en la cabeza al momento de realizar la obra. O sea, no es que vino primero, ¿cierto? La obra y después teorizó sobre ella, o en realidad tenía la teoría y fue y la plasmó en el cuadro. Yo creo que fue algo que se fue dando en el momento y que se va dando cuenta en la práctica que, mira, parece que hay más calidez en este lado y hay más frialdad hacia este otro. Si hago un trazo para acá, genero más equilibrio que si tomo un trazo y lo lanzo hacia abajo, qué sé yo. Entonces, y además ver música en esto, ritmo. Creo yo que hay varias cosas que se ganan, porque esto ya nos salimos del 2D de la pintura, ¿no? Y lo hemos visto, después uno va viendo cosas de Van Gogh, por ejemplo, Cézanne, o qué sé yo, lo mismo Picasso con los cubistas, ¿cierto? Y el libro de 150 años te ayuda a mirar, pues Cézanne es completamente distinto cuando uno lee lo que trató de hacer y por qué genera una revolución y todo el resto de pintores lo empieza a mirar, ¿no? Que uno puede decir, bueno, los pintores tienen formación y tienen una vista privilegiada para poder mirar los cuadros del otro y decir, mira, él está generando algo que no sé cómo explicarte, pero que está revolucionando la pintura. O si no, no se podría dar más. O sea, no podrían haber acuerdos entre quien observa para decir, mira, esto sí de verdad está cambiando la forma de hacer pintura. Entonces, creo yo que, claro, lo intuitivo está, ¿cierto? Y teorizar sobre aquello que resultó de alguna forma de no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque esto no es tampoco como que fueran tocados por una especie de, qué sé yo, de diosa que les dio una inspiración de otro lugar. Pero hay algo de eso, hay algún talento en la forma de ver y pintar, que es importante que alguien
para nosotros, o sea, para mí, por lo menos que estoy recién iniciándome en esto, nos muestre, ¿no? Y de verdad que a mí me abrió, cuando estaba haciendo 150 años ese libro, bastante la mirada para poder examinar los cuadros. Y claro, y Kandinsky creo que goza de eso, ¿no? Uno siente placer al ver sus cuadros por el equilibrio que logra y las tonalidades. Y claro, y teoriza sobre eso y te explica cómo él lo logra, cómo logra hacer aquello, ¿cierto? Y lo explica, y hay toda una fórmula que creo que gana harto, no creo que pierda, ¿no? Pollock también, me acuerdo, uno puede decir, bueno, pero ¿qué importa el equilibrio? ¿Qué importa la calidez? ¿Qué importa eso si tenemos un pintor que agarra un envase, un frasco de pintura, le hace un hoyo y lo tira para cualquier lado? ¿De qué te sirve entonces entender eso si al final puede llegar otro que hace lo que quiere, desparrama pintura a cualquier lado y le queda también una belleza, ¿no? Pero en ese movimiento también hay algo, ¿no? Y tampoco es tan azaroso, creo yo. O no sé, porque también yo lo veo lo de Pollock y me fascinan, ¿no? Y creo que a Jorge también le pasa lo mismo, ¿no? Que también Sí. tiene este pintor, que Kandinsky. Eso. Algunos cuadros, no sé que si Esto de os Pollock. parece que algunos cuadros de sus líneas también me recuerdan muchísimo a Dalí. También porque, bueno, también tiene así formas figurativas. Es más figurativo Dalí. eh, Menos abstracto, ¿no? Sería Siempre. más bien que Dalí copió a Kandinsky, porque claro, él es anterior a Dalí. Pero sí, Dalí tiene muchas formas geométricas en sus cuadros Pero surrealistas. es más equilibrada la obra de Kandinsky que la de Sí, sí, Dalí. sí, está claro, pero porque el otro, claro, era surrealista total, pero Pero eran eh, contemporáneos, yo creo, ¿eh? Contemporáneos no, podían no, ser, no, ¿no? no, porque, Dalí ya porque, estaba pintando en el año 27, igual que bueno, él. pero yo creo que no sé si llegaron a ser contemporáneos, Sí, sí. porque claro, él habla de Miró. Miró era más mayor que Dalí, mucho más, bastante mayor que Dalí. El Eh, libro, Jorge, este libro, ¿en qué año lo En el editó? 29. 1926. Ah, En lo el tengo puesto como 26. 26. Yo lo tengo como 26. No Pero lo sé. empezó a escribir mucho antes, ¿no? Sí, lo empezó 10 años antes y lo remató en el 26. Y lo Es publicó en el decir, 26. que O sea que ya su obra, claro, lo claro, su digo teoría porque, se fue formando según iba desarrollando claro, su obra, claro. exacto, como que ha ido, claro, entonces, porque por ejemplo, este es de 1923, entonces, claro, yo creo que sí fue, exacto, Ujú. por lo que estaba viendo de fechas, sí, su teoría iba de la mano de cómo iba Su desarrollando su obra, arte, Ujú. así su lo obra. veo, exacto, Sí. sí, sí. A ver que hay otra mano, Rebeca. Bueno, yo más bien quería compartir como una autorreflexión de este debate. Me encanta que el arte sea el arte y cause este tipo de emociones y este tipo de discusiones, porque si el fin del arte es el ser capaz de reproducir cosas, de construir formas, de expresar o transmitirnos una experiencia o causarnos una experiencia, pues yo creo que el arte ha logrado su fin. Y más que todo, al ver esta obra a este artista Kandinsky, que también nos ha mostrado nos muestra una faceta más de lo que nos quiere mostrar a través de su arte, pues me parece extraordinario. Incluso el ejercicio mismo de cómo interpretarlo, los colores, la música, incluso sus fuentes de inspiración, las formas, etcétera, etcétera. El mismo hecho de que nos ponga a pensar si realmente cómo se lo debe interpretar, si se inspiró en tal cosa o en otra, creo que es justo que me cause cierta admiración de lo que él nos quería transmitir y rescato el hecho de que
su obra, de cierta forma, se fije en esa espiritualidad, porque de cierta forma, como comentaba anteriormente, para cada persona va a ser diferente la interpretación que tengamos de sus obras, pero el mismo hecho de que hagamos esa introspección y de que nos transmite y de todas esas emociones, creo que es una forma también de cómo el arte llega a nosotros y poder hacer como esa introspección y llegar a nuestro ser más íntimo para saber qué es lo que realmente podemos ver en esa obra. Solo era eso. Y estoy de acuerdo, me encanta. Pues nada, si no tenéis más opiniones, voy a pasar a al último slide, que es muy importante para mí, porque es un punto final pintado por mi hija, que es Verónica Ponce Dawson, Bailarín 2020. Que esto es el futuro del arte. Ya llegará su libro explicativo. Eso. Está un color ahí. Bueno, bueno, pues nada más, ha terminado aquí. A mí me motivan muchísimo estos temas así vinculados al mundo del arte, así que tengo mucha ilusión con el porque la música, vamos a ver qué tal con Silvina, que lo va a moderar. Y decir también, ya que estamos, que teóricamente el sábado 8, que claro, es sábado de Semana Santa, arrancábamos con El idiota de Fyodor Dostoyevsky, con la moderación de Pepa. Comentándolo hoy con Pepa, bueno, no sé, salvo que veamos que no va a haber nadie, pues yo lo mantendría, porque si no luego no tenemos momentos para acomodar. Entonces sí vamos a preguntar. No sé si tenéis algún problema por asistir el día 8. El sábado próximo no hay sesión porque voy a estar de viaje y entonces por eso reduje esta de Kandinsky a una sola. Y creo que estuvo bien, una sola. Entonces, bueno, el sábado próximo os doy libre. Nos da 2 semanas para leer. Mira, de verdad, me traen estresada. Pero ¿cómo les da tiempo de leer tantos libros? Yo ya no, es que no puedo más. O sea, leo como una loca y no me da tiempo. Sí, Pero- Muchos no los leemos, yo hablo por mí, yo no lo leo. A mí ya me da vergüenza porque digo, pero vamos a ver, es que ya estoy saturada de tantos libros. Bueno, no Pero es que hay libros que es que ni me propongo leerlos. Es que he empezado a leer El idiota y digo, soy idiota si sigo leyendo este libro. Porque es que leer a Dostoyevsky en esta época me parece aburridísimo, de verdad, Pepa, con todo mi amor, te lo digo. que yo no lo he elegido. Y además te voy a decir una cosa, que te aplaudo, que te metas en ese berenjenal. Que yo no he elegido El idiota. Yo lo único que he hecho en estos 2 últimos años es repetir insistentemente, bueno, ¿y cuándo vamos a leer a Dostoyevsky? Así que hasta el final, finalmente Jorge ha dicho, pues toma podías haber Dostoyevsky, elegido Crimen y Castigo. toma Dostoyevsky, toma. Pues es muy divertido El idiota. Vamos, a mí me parece que es muy divertido. Pues yo voy por el capítulo 5 y no sé si seguiré, de verdad, bueno, porque ahora no he logrado que esas personajes que salen hagan algo. Ya, bueno, ya harán, no te preocupes, Ya. que harán. Bueno, Aparte de hablar, No de sé, hablar, de verdad, pero la selección de los libros de este año, para mí hasta ahora, son una gran decepción. Para mi forma de concebir la lectura. vale. Bueno, Bueno, ya son verás resultado. como El idiota te acaba enganchando. Dostoyevsky siempre engancha, es como Dickens, sí, siempre te gusta eso, ¿no? Es la literatura por la literatura. Pues Me gustó mucho la de Los lunes nos amarán, me pareció una novela genial. Y bueno, pues de cosas que sean actuales, me gustan. bueno, Vamos a ahora ver hay otra, hay lo de una la música, actual. vamos a ver lo de la música. No, y también hay otra novela actual que va a moderar Silvina, que es Un verdor terrible, Esa es terrible, ya de llevo 3 Benjamín o 4 Labatut. capítulos
Y madre mía de mi vida, madre mía, lo que eso cuenta. A ver, Silvina está Eso es aquí, nos lo puede terrorífico, decir. terrorífico, Silvina. Silvina le parece muy buena, ¿no? Y yo tengo, ya está la guía hecha. No sé, Silvina, si tienes Es algo muy que bueno. decir, por favor. Es muy bueno ese libro. Ahora no voy a decir, después cuando venga el debate. No, pero por lo menos para contrarrestar a Carmen, que me echa a la gente con sus comentarios. No, no te echo a la No, el gente, libro es muy bueno. al contrario, es un debate Un vivo. Lo que no, piropo. Ah, vale, vale, vale. al contrario. Todos al los libros son contrario. horribles. Silvina, Este no se Menos puede mal. leer, ¿eh? Pero ahí sigue, Carmen. De verdad, Silvina, qué libro más terrorífico. No, La- bueno, lo- a mí me los pareció que era primeros terrorífico. capítulos, porque me he quedado también en el cuarto así, estoy leyendo por lo menos 4 libros a la vez, y bueno, los primeros capítulos es que me sobrecogían, digo, ¿será todo esto verdad? Todo lo que aquí dice. Sí, es verdad, todo es verdad. Ya Es te verdad. digo que sí, ya te digo que sí. Madre mía. Chicos, Venga, bueno, pues entonces hacemos la vemos el reunión del 8 8, con el así idiota. que Pero nos vemos en 2 ¿queréis? semanas. Oye, Nos una vemos cosa, gracias, chicos. yo Jorge, suerte. sugeriría, una sugerencia, Sí. Jorge, como el 8 es Sábado Santo, Sí, más vale que pongas en el chat del club que claramente digan las personas que van a asistir, porque se puede a lo mejor convocar un debate y a lo mejor hay una asistencia de 3 personas. vale, pues pero eso es lo que estaba preguntando ahora, pero bueno. Es que ahora Eh, los que estamos Sí, aquí, no yo está por de más. ejemplo no puedo decir nada, no sé si estaré o no estaré. Bueno, Yo lo creo que preguntamos. yo creo que vamos a estar ocupados. ¿Tú crees que no Ocupados. vas a estar? Bueno, Sí, no, aquí en América o en Guatemala, la verdad es que esos días son así como que todo el mundo se va a cualquier parece. lado. De familia, son de familia. paréntesis, sí. y Pepa, Bueno. si se reduce a 2 sesiones, ¿qué pasa? Es un libro muy largo, claro. Es un libro muy largo, pero no te creas que Va suscita a dar para tanto. que suscita tanta pregunta. Claro, por eso. Suscita más análisis que preguntas, ¿no? No sé, podemos hacerlo en 2 sesiones si queréis. Es que si es así, entonces ya empezamos el 22. Sería el 22, la primera, y anulamos la... El Tenemos 22, 2 sábados libres ahora. 2 sábados libres, no sé. haz una encuesta en el chat, si te parece, para ver Vale, qué grado de participación va a haber el sábado 8. Si vemos que va a participar la gente, lo hacemos el 8 vale, y vale. ¿no? Para la Vale. siguiente. Yo creo que es lo mejor, sí. Perfecto, Yo preguntamos tengo en el chat. la guía la termino en estos 3 o 4 días. Me quedan poquitas cosas, la tengo casi hecha ya, ¿vale? Venga, muy bien. Bueno, gracias a todos. Buen Gracias fin a de... ti, Jorge, porque has De hecho nada. un programa muy bueno. Muchas gracias. De nada, Muy bonito y adiós. muy Chao, hermoso. chao. Muy hermoso. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. chicos. Hasta luego.